Oremos, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor mío, tu bendita y santa voluntad, ya sea en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, te pedimos, Señor, que nos lo des hoy. Perdona nuestras ofensas, Señor mío, así como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Señor bendito, mas líbranos de toda maldad. Porque tuyo es el poder, tuyo el honor, tuya la gloria por siempre, Señor. Santo, santo, 3 veces santo eres tú, mi Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir, el gran yo soy, nuestro Adonai Elohim. En esta noche de jueves, te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tu presencia esté en este lugar. En certidumbre de fe así lo creemos, Señor, porque está escrito en tu palabra. Por lo tanto, debemos dejar allá afuera toda ansiedad, todo afán, toda preocupación y dedicarnos en este momento exclusivamente a escuchar tu palabra de edificación, Señor. Con todo nuestro corazón te rogamos que tu Espíritu Santo el día de hoy nos lleve, nos guíe a toda la verdad. Que tu Espíritu Santo nos redarguye de pecado, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, nos recuerde tu palabra, nos ayude a entenderla y que la palabra dada el día de hoy sea de edificación para nuestras almas, que seamos oidores y hacedores de ella, Señor Santísimo. Con la autoridad, Padre eterno, que tú nos has dado, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, atamos, reprendemos, echamos fuera de este lugar a tu espíritu inmundo, Señor. A todo demonio, Padre, que quiera venir a molestarnos, a perturbar la paz que tenemos en ti. En certidumbre, fe, sabemos que este lugar ha quedado totalmente limpio y que aquí nada más hay lugar para ti, mi Señor, para alabarte a ti, glorificarte a ti, exaltarte a ti. En el precioso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos todo esto, mi Señor y Dios Santísimo, con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Sentados, por favor. Bien, el mensaje del día de hoy está en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Situándonos en el contexto de esta palabra, recuerden que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía mucha carnalidad, era una congregación la cual estaba bastante influenciada por la cultura helénica, por los griegos, ¿verdad? Entonces tenían mucho arraigo del mundo, ¿sí? Y Pablo, escribiendo en este capítulo, los primeros 2 versículos, habla de esa pasión, de esa entrega que como ministro de culto, ¿verdad? Tenemos todos los pastores alrededor del mundo, que la congregación sea bendecida y crezca y todos al unísono estemos proclamando, alabando y glorificando a Dios sin ninguna carnalidad. El versículo 1 comienza de la siguiente manera: ojalá me toleraseis
un poco de locura, dice. Sí, dice, toleradme. Cualquiera que empiece a leer el versículo dice, bueno, ¿qué le está pasando a Pablo? ¿Por qué escribe de esa manera en este capítulo, verdad? Tolérenme un poco de locura, dice. Ténganme paciencia, dice la nueva traducción viviente. Pero no nos imaginamos por qué escribe eso. El segundo versículo nos da esa luz, ¿verdad? Porque, ahí está la respuesta, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué hermosura de versículo, qué hermoso versículo. Y ahora sí entendemos por qué Pablo escribe el primer versículo. Ojalá me toleraseis un poco de locura, les dice. Sí, toleradme. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Ténganme paciencia, compréndanme que ese celo, ese fervor, esa pasión es porque los he entregado, los he desposado con un esposo. Ustedes, como esa virgen pura, están desposados a Cristo Jesús. Y en el versículo 2, ahí está la respuesta. Como una virgen pura. ¿Qué quiere Pablo? ¿Qué queremos todos los ministros de culto? ¿Qué queremos todos los pastores? Que la iglesia completa crezca para salvación. Nosotros como pastores en las iglesias queremos que la desposada sea una virgen pura a Cristo, sin ninguna manchita, sin ninguna arruguita de ese vestido de lino blanco y resplandeciente. Que todos crezcamos juntos, que nos amemos los unos a los otros aquí en la iglesia, que no haya divisiones, que no haya distinciones de unos con los otros. En una congregación hay de todo. Hay gente que viene hablando en términos sociales, que viene de una familia acomodada, de recursos, de dinero. Pero hay otros hermanos que su condición económica es humilde. A veces la sociedad, el mundo anticristiano en el que vivimos, nos mete la idea. Y lo vemos por todos lados. De que los pobrecitos para acá y los que tienen dinero para allá. Entonces traemos ese chip conectado en nuestro cerebro, en nuestra mente, porque desde que nacimos en este mundo, así el mundo se comporta. Pero en Cristo eso dejó de existir. Como dice el libro de Romanos, vamos a Romanos, por favor. Romanos, buscando la palabra donde dice los bárbaros o escitas.
Dice la palabra bendita del Señor. Es Colosenses. Colosenses 3, discúlpenme. Colosenses 3. Así es. Colosenses 3, versículo 11. Dice el Señor en su palabra, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. ¿Quién era un escita? Era un natural de Escitia, era un lugar, región de la antigua Europa, entre el Danubio y el Mar Negro, el Cáucaso y el Volga, arriba, ¿verdad? En Europa del este hacia el norte. Ese era el escita, ¿verdad? El bárbaro, habían grupos nómadas en la antigua Europa, que eran los bárbaros, que eran personas que muy violentas, salvajes, que sus dominios los ganaban a base de guerras. Esos eran los bárbaros. Y aquí el Señor nos dice, desde el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hablando de la vida nueva en Cristo Jesús, donde no hay griego ni judío. Para el Señor no hay distinciones entre griegos ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, o sea, esclavos y no esclavos. Para el Señor no hay distinciones, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay distinciones para el Señor. Entonces, ¿qué quiere un pastor en una congregación? Que no haya distinciones de clases sociales, de razas, de tez. Yo soy güerito, a ti sí te hablo, pero al de acá no. Eso debe de desaparecer. El mundo te lo marca, el mundo te lo subraya con colores, que no le debes de hablar a aquel porque no tiene dinero, por ejemplo. Y para el Señor no es así. No es así. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Pongámonos ese traje de Dios, hermanos, santos y amados, de entrañable misericordia. Tenemos que tener misericordia, pero una entrañable misericordia, una profunda misericordia la que debemos de tener hacia los hermanos, hacia los semejantes, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Aquí el Señor nos maneja la palabra soportándonos. La palabra soportándoos viene del griego anehomai, que significa padecer, soportar, sufrir o tolerar. Si de repente hay un hermanito que habla muchísimo, una hermanita que habla muchísimo, alguien que interrumpe, a veces en la clase está él hablando el pastor y ¡pum!, te meten el machete. Tienes que tolerar, tienes que ser paciente. Obviamente tiene que haber orden, ¿verdad? Tiene que haber orden en la clase, sobre todo en el instituto bíblico, donde pueden hablar, pero tienen que levantar la mano. Entonces, si hay alguien que está constantemente interrumpiendo, tienes que soportar, tienes que tolerar, pero si le tienes que decir en amor,
que se espere tantito, ¿no? Entonces tenemos que soportarnos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es lo que un pastor anhela, que toda la congregación esté completamente al unísono. Totalmente en una homogeneidad plena, completa, que no haya nadie que desentone, porque siempre en una reunión, en un círculo social, siempre por ahí hay uno que desentona, ¿verdad? Que piensa diferente, que actúa diferente, que se opone a todo lo que los demás dicen, siempre va a haber por ahí alguno. Entonces, el ideal de la iglesia, el ideal del pastor es que todos estemos, pero completamente en la comunión de Cristo. Si tú me ofendiste, hablamos y nos pedimos perdón, y no ando con resentimientos o ando con chismes dividiendo a la iglesia. No, que las cosas se resuelvan siempre en amor. Entonces, Pablo, regresando a 2 Corintios 11, le dice a los corintios: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios. ¿Pero qué significa que Pablo los cele con celo de Dios? Es un celo santo por la pureza espiritual de los creyentes. O sea que ese celo significa que todo pastor, todo ministro de culto anhela ardientemente que la iglesia crezca, que haya perdón entre todos, que no haya problemas, que no haya conflictos, que andemos todos en amor. Cuando de repente uno ve ciertas cositas, ¡ay!, viene el celo del Señor. Te tienes que controlar. A veces no se controla uno. Por eso Pablo les pide, ténganme paciencia, porque lo único que yo quiero es que crezcan, presentarles como esposa, como una virgen pura a Cristo, presentarles a su esposo amado, que es Jesucristo. Eso es lo que quería Pablo. Y eso es lo que quiere un pastor en una iglesia. Que cuando venga Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, toda la congregación sea arrebatada. Toda. Que no se quede nadie. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En Isaías 54, vamos a Isaías 54, por favor. Versículo 5. Vean cómo nos anhela Dios y cómo Dios anhela a su pueblo amado. Isaías 54, 5. Amén, hermanos. Amén. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vean qué versículo. O sea que para Dios, Israel es su esposa, es su hacedor. Yo te crié, yo te formé, yo te hice, como dice también Isaías, aquí atrás. Isaías 43, me parece. Isaías 43, 1 dice así: ahora así dice Jehová,
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Quién formó a Israel? Dios. ¿Quién creó a Israel? Dios. Dios. Y en el capítulo 54, versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor. O sea que para Dios, Israel es su esposa. Jehová de los ejércitos es su nombre y se presenta el Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Luego dice, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. Sí. Es de Él, es del Señor Israel. Y es su esposa. El vínculo en el Antiguo Testamento de Dios con Israel es el vínculo de marido y mujer. ¿Sí? Así como en el Nuevo Testamento, Cristo es nuestro esposo y nosotros la desposada, la que estamos esperando al Señor en el acto glorioso del arrebatamiento. Es una relación de esposo y esposa. Y una relación de esposo y esposa es un vínculo en uno, dos en uno. La relación que yo tengo con Dios es una relación de unidad. Dice la palabra que mi espíritu se conecta con su espíritu. ¿En qué momento? A la hora de entrar al lugar santísimo y orar ahí a Dios Padre cara a cara. Ahí mi espíritu se está conectando con su espíritu y tengo un vínculo maravilloso, un vínculo hermoso. Terminamos la oración, terminamos de orar y nos sentimos fortalecidos, nos sentimos bendecidos, nos sentimos en paz, nos sentimos en calma, nos sentimos gozosos, sentimos la presencia del Señor. Regresemos por favor a 2 Corintios 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Aquí me llama mucho la atención que dice que los he desposado con un solo esposo. En otras religiones, a lo mejor tienen muchos esposos, ¿no? Muchos intercesores. Pero aquí dice que Pablo nos ha desposado con un solo esposo. ¿Quién es ese esposo? Cristo Jesús es nuestro esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué significa una virgen pura? Que andemos sin pecado, que andemos en santidad, que andemos en purificación constante. El mensaje del domingo nos habló el Señor de que nosotros somos el pámpano y Cristo es la vid. Si nosotros nos separamos de la vid, ese pámpano se seca y es echado al fuego. Pero si nosotros, que somos el pámpano, estamos conectados, pegados, unidos a la vid, vamos a tener fruto. Y Él nos va a limpiar para darnos más fruto. Y esa limpieza es por medio de su santa y bendita palabra. ¿Para qué? Para que podamos nosotros llegar a esa pureza espiritual que necesitamos. Para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Entonces, ya
escudriñando el versículo 2 podemos entender el 1, que les dice a los corintios, ojalá me toleraseis un poco de locura. Porque a veces me pongo así con ustedes, porque a veces en las cartas a los corintios, ¿verdad? Escribe Pablo que las cartas son fuertes, pero la presencia débil. Porque por carta lo regañaba. Pero ya cuando se presentaba a los corintios físicamente, ya su semblante era otro. Se presentaba en humillación, en humildad. Entonces, todo pastor anhela con toda su alma, con todo su corazón, que la iglesia completa crezcamos todos juntos para salvación. Y si de repente hay por ahí una ovejita que se me quiere salir del redil, ahí anda uno en amor jalando la verdad al redil, orando, intercediendo por esa ovejita. Porque queremos presentar a toda la congregación como ministros responsables de la iglesia. Cada congregación quiere presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Sí. Versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenía ese temor Pablo. ¿Por qué lo dice? El versículo 4 lo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice. ¿Por qué dice eso? Porque se habían presentado apóstoles falsos en la iglesia de Corinto, licenciosos, que se permitían darles cabida al pecado. Darles cabida al pecado. Como la famosa doctrina esta de licencia para pecar. De que tú ya eres salvo, el salvo siempre es salvo, entonces tú ya puedes hacer lo que quieras. Mentira del diablo. No es así. Se habían infiltrado desde Jerusalén falsos maestros que estaban predicando libertinaje en la iglesia. Entonces Pablo en el versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Dice vuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? La vista, el oído, la boca, la nariz, pero en cuestiones espirituales, ¿verdad? El oído y la vista. Lo que vemos, lo que oímos. Entonces, Satanás es astuto y presenta las cosas de una manera maravillosa. Los apóstoles de la prosperidad, los que siempre prometen mucho dinero. Si no vino Cristo a hacer millonarios a las personas, vino Cristo a dar salvación a las almas de las personas. Los apóstoles de la prosperidad, los judaizantes, los que te dicen que si no te congregas los sábados estás pecando, que si no celebras las fiestas judías estás pecando. Entra a todos los pactos, por ahí te dice. Todas esas son engañifas de Satanás. ¿Cómo tenemos que detectar esas falsas enseñanzas? ¿Cómo las tenemos que detectar?
escudriñando la palabra, leyendo la Biblia. Es la única manera. Es la única manera. Versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y lo ha logrado Satanás. ¿Ha logrado engañar a la iglesia? Lo ha hecho. Lo ha hecho. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, por favor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Tantas y tantas veces que hemos escudriñado estos versículos, ¿verdad? Pero es un ejemplo para decirle a todos aquellos hermanos que creen que el arrebatamiento de la iglesia ya es inminente y que ya Cristo en estos días, en estos meses, antes de entrar en la tribulación ya va a venir. Eso es mentira. Esa es una engañifa de Satanás. Una doctrina que en los años 1800 se introdujo en Estados Unidos. Scofield, pastor de Estados Unidos, en los 1800 empezó a meter ruido con esta doctrina. Pero aquí es muy clara la palabra del Señor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hasta ahí me voy a quedar. La Biblia del Oso, Casiodoro de Reina, 1569, que es la primera versión de la Biblia del griego al español, dice así, vean lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro recogimiento a Él. ¿Está más claro, no? De nuestro recogimiento a Él. Quiere decir aquí que el Señor nos va a recoger, nos va a llevar. La Biblia del Oso así dice. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no te alteres, no te inquietes, ni por espíritu. Gente que predica que el arrebatamiento de la iglesia ya es inminente y que la iglesia no va a pasar tribulación. A eso se refiere con espíritu. Un espíritu de error que está en esos predicadores que hablan esas cosas. Y no necesariamente podrán haber esos espíritus de error que prediquen eso, pero hay ministros que siguen esas enseñanzas. Imitan esas enseñanzas sin escudriñar perfectamente la palabra. Ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Sin que antes venga la apostasía, o sea, la caída del fundamento. Apos, fundamento, apos, caer, perdón, tasía, fundamento, caer del fundamento, o sea, darle la espalda a la palabra de Dios. Caer del fundamento. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto va a llegar a ser que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Quiere decir que, según lo que nosotros estamos escudriñando, la iglesia sí va a ver al anticristo. Y hay predicadores que dicen, no te preocupes, es más, ni necesitamos saber quién es el anticristo. ¿Acaso no nos dejó el Señor Apocalipsis capítulo 17? Es increíble que la gente o los predicadores, teniendo Apocalipsis 17, que te dice bien claro quién es el anticristo, llegan y predican eso, pero se saltan la parte donde habla de los 7 reyes. ¿Se acuerdan? 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Pero cuando venga, durará breve tiempo. No tocan ese capítulo. No tocan esos versículos. Ahí te dice bien claro quién es el anticristo. Pero te dicen, es que no es necesario que sepamos quién es el anticristo. Nosotros ya nos vamos a ir. Y están engañando a la gente. ¿Para qué? Para que cuando vayan y vean esa falsa resurrección que va a venir más adelante, la gente, incluyendo los cristianos, sean engañados. Porque Mateo 24 dice que si es posible, Satanás engañará a los escogidos. Si es posible. Entonces tienes que saber quién es el anticristo. Porque en un momento de debilidad en tu fe, se llega a aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición, y tú vas a ver, oye, pero eso es un milagro de Dios, que haya resucitado este hombre, y te jale el engaño. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces Pablo bien claro te dice, no te dejéis mover fácilmente de tu modo de pensar, ni te conturbes por espíritu, palabra, carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y así te dicen, ¿verdad? Ya viene Cristo. Ya viene antes de la tribulación. Y no. Cristo viene a la mitad de la tribulación. Apocalipsis capítulo 6, el 6º sello. Mateo 24, la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 10 también te habla de ello. Hay partes en el Apocalipsis donde se ve claro cómo Cristo Jesús va a venir a la mitad de la tribulación. Regresando a 2 de Corintios 10, retomando el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No porque en las redes sociales, en YouTube, salga predicado muchas veces que Cristo Jesús viene antes de la tribulación, quiere decir que sea cierto. Tienes que escudriñar tú por ti mismo la palabra de Dios, a ver si lo que dicen ellos es verdad o mentira. ¿Se acuerdan que nuestro pastor Francisco Maltés tenía esa doctrina? Y él, escudriñando la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, se dio cuenta de que no va a venir antes, va a venir a la mitad. Y nos enseñó Apocalipsis nuevamente, porque ya teníamos aprendido Apocalipsis de una manera. Pero el Señor, por medio de su Santo Espíritu, le indica que no es así. Y nos enseña el rapto a la mitad de la tribulación.
Entonces, vean, ejemplos, nada más ejemplos. Apocalipsis 10, vamos para allá. Ya estamos en eso, ¿verdad? Apocalipsis 10. Amén, hermanos. Amén. Versículo 1, vamos a leerlo todo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Eso quiere decir que proclama potestad sobre el mar y que proclama potestad sobre la tierra, o sea, sobre todo el mundo. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, pongan atención aquí, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea que las 7 trompetas de Apocalipsis 8 se van a tocar en la tribulación, ¿sí? Y la trompeta final de la que habla 1 Corintios 15 es la 7ª trompeta, ¿sí? Por ahí andan diciendo que son trompetas diferentes. No, aquí dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, si es el 7º ángel, pues ¿qué trompeta es? ¿La primera o la segunda? Pues la 7ª, ¿verdad? Es la 7ª. Luego hay una coma y dice, después de que él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuál es ese misterio que se va a consumar? ¿De qué misterio habla? Ese misterio lo vemos en Efesios 3. Si quieren abajito de 10:7 de Apocalipsis, pongan Efesios 3 del 1 al 6 para que se vayan a Efesios, ¿verdad? 3 del 1 al 6, donde nos habla la palabra cuál es ese misterio. Efesios 3 del 1 al 6. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué dice? El misterio, que por revelación me fue declarado el misterio. Me fui yo al griego para sacar la raíz. La palabra misterio viene del griego musterión, musterión,
y significa secreto. No es de que mi Señor Dios anda de misterioso, ¿verdad? Como dicen algunas, hay versiones que dicen el misterioso de Dios. No. Le sacas del contexto. Lo sacas del contexto de lo que verdaderamente dice. Un misterio es un secreto. Un secreto que Dios tuvo guardado desde el comienzo, pero que lo revela en el Nuevo Testamento y se lo revela a Pablo. Que por revelación me fue declarado el misterio, del griego musterión, que significa el secreto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en el Antiguo Testamento, lo acabo de mencionar, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. Ahora vienen dos puntos ahí, ¿verdad? La respuesta viene en el versículo 6 que dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio. Que nosotros los gentiles, los no judíos, también somos participantes de la vida eterna en Cristo Jesús. Que también a nosotros los gentiles Dios, por su amor, mandó a su Hijo para que nosotros en la fe de Jesucristo podamos ser salvos de esta perversa generación. Ahora si nos regresamos a Apocalipsis 10, ya vamos a entender cuál es ese misterio. La consumación de ese misterio, como dice Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea que es la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ese misterio que Dios tuvo guardado desde antes de la fundación del mundo y que no fue revelado en el Antiguo Testamento a nadie. Pero como dice Pablo en Efesios 3, fue revelado en el Nuevo Testamento, que los gentiles son coherederos de la gracia y partícipes de la promesa en Cristo Jesús. O sea, la vida eterna, la salvación y el arrebatamiento de la iglesia, para estar para siempre con nuestro Señor. Entonces aquí dice que cuando toque el séptimo ángel la trompeta, el misterio de Dios se consumará. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese es el arrebatamiento de la iglesia. Se va a consumar el misterio de Dios porque la iglesia que no es judía, sino que somos gentiles, nos vamos a ir con el Señor al cielo. Como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, vean cómo en YouTube hay tantos y tantos y tantos y tantos predicadores que te insisten y te insisten y te insisten que ya viene Cristo y que no vamos a ver al anticristo, que no lo vamos a conocer. No tenemos necesidad de saber quién es. Entonces, si no tenemos necesidad de saber quién es, ¿por qué escribió mi Señor Apocalipsis capítulo 17, que es donde se revela quién es el anticristo? No tiene sentido, ¿verdad? Si la iglesia no va a ver al anticristo, entonces, ¿por qué está escrito ahí en Apocalipsis 17? De esa gran ramera que es la iglesia católica, de esos 7 reyes,
a partir de Pío XI, Pío XII en adelante, y que el sexto rey, que estaba muerto, va a resucitar. La bestia que antes vivía, dice la Nueva Traducción Viviente, y la Dios habla hoy, que antes vivía, pero que va a volver a vivir. Así lo dice en Apocalipsis 17. Va a ser un impacto para la humanidad. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que estemos preparados para ese momento. Efectivamente estamos en tiempos finales y sí, ya viene Cristo, claro que sí. Pero no como te lo están manejando. De que ya en cualquier momento, ya ahorita a lo mejor y ya nos vamos con el Señor. No, tenemos que primero ver al anticristo. Tenemos que pasar tribulación. Y como dice Pablo en 2 Corintios 11, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay mucho engaño. Hay mucho engaño en las redes sociales. Mucho engaño. Tengamos cuidado. Mucho cuidado. Ahora, ¿quieren saber lo de la séptima trompeta? Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿En qué parte de la semana 70 de Daniel está la ira de Dios? En la gran tribulación. Las copas de la ira de Dios van a ser en la gran tribulación. No en la tribulación, en la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio después de que la iglesia haya sido levantada. ¿En qué trompeta estamos aquí? En la séptima. La séptima trompeta es la del arrebatamiento, y cuando se vaya a la iglesia, entonces la ira de Dios viene sobre el mundo. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Ese galardón completo. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia se va al toque de la séptima trompeta e inmediatamente estamos con el Señor en el aire y nos lleva al cielo para el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Porque dice aquí que ya es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, tu regalo, tu recompensa, según lo que hayas hecho en el mundo, a favor del Evangelio. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, o sea, nosotros, ¿verdad? Los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador en nuestras vidas, esos somos los santos. Y a los que temen tu nombre.
a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes están destruyendo la tierra? Pues la élite global. La élite global se está encargando de destruir la tierra con las guerras y con todo lo que vemos en el cielo, con los chemtrails y todas esas cosas que han venido poniendo sobre la tierra. Entonces vean que en la séptima trompeta se va a dar el galardón a los santos, a los profetas, a los pequeños, a los grandes. Después de que se toque esa séptima trompeta, la iglesia se va al cielo y viene el tribunal de Cristo para darte lo que te corresponde según hayas trabajado para el reino de los cielos, para el reino de nuestro Señor. Regresemos a 2 Corintios 11, por favor. Entonces tengamos mucho cuidado, porque el engaño está tremendo y se viene el engaño más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad, el advenimiento del anticristo. En el versículo 13, hablando de estos engañadores, de estos ministros de la mentira, dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y abundan ahorita, abundan. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos engañen? Leer la palabra. Nada más. Como les he dicho, menos YouTube, más Biblia. Menos YouTube, más Biblia. Porque hay hermanos que ni siquiera se congregan ni nada más se la pasan viendo prédicas en internet, pero no tocan la Biblia. Y creen que lo que están recibiendo, ya con eso tienen. Y no es así. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se va a presentar como lo que él también ha engañado que es, supuestamente. Todo feo, rojo, con cola y con cuernos, espantando a medio mundo. No se va a presentar así. Se va a presentar como un ángel de luz. Qué bonito habla ese pastor, qué bárbaro. Ese que habla de pura prosperidad material, qué hermoso habla. Hay congregaciones que no dan sustancia, no dan carnita espiritual. Se la pasan hablando de puros testimonios. El testimonio, a ver hermanita, el milagro de la semana pasada, vendió 20,000 celulares, pase mi hermanita. Venga a dar su testimonio. Mi hermanito fulanito que récord de venta en la comida, pase a dar su testimonio. Así se la pasan. Es en serio lo que les digo. Hay iglesias que de puros testimonios se la viven. Y la palabra de Dios, y Cristo, y tu santidad, tu purificación, ¿dónde queda? Eso es lo que se tiene que predicar para reflejar a Cristo en tu vida. No estar pasando a los hermanitos para sus testimonios. Entonces, tengamos cuidado, mucho cuidado, más Biblia, menos YouTube. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por ejemplo,
lo tengo que decir. Armando Alducin ha dicho que el suicidio en un cristiano en ciertos contextos puede irse al cielo. Mentira del diablo. El libro de Job dice que el que da la vida y el que la quita es Dios. También se atrevió a decir que es probable que Cristo venga en septiembre. Creo que hasta dio fecha, ¿verdad? 18 de septiembre, que iba a venir el Señor. Nos quedamos, mis hermanos, ni modo. No es cierto. Vean. Y mucha gente lo sigue. Pero es que no escudriñan la palabra. Dicen que el anticristo es un musulmán, por favor. Y que los 10 reyes son 5 de Europa y 5 de Asia. ¿Dónde está aquí? No lo dice la palabra. No sabemos de qué naciones van a ser. ¿Sí me explico? Entonces tengamos cuidado. Más Biblia, menos YouTube. Porque el engaño está al rojo vivo. Nosotros lo que debemos de hacer es dedicarnos a la santidad, a nuestra consagración, a nuestro Señor y Dios Santísimo. Para que cuando venga Cristo por su iglesia, seamos presentados delante de Él como una virgen pura a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.